Bueno, hoy quiero hablarle de una palabra que son varios días que Dios me está hablando a través de esta palabra, y es algo, es una palabra que todos conocemos, pero hay un versículo que me está redarguyendo mucho, me está hablando mucho, y yo quería compartirlo a ustedes, y creo que será de mucha bendición para nosotros, porque creo que todos nosotros somos muy interesados a conocer a Jesús. Esa frase, conocer a Dios, es una frase que muchos de nosotros, cuando queremos escuchar una predicación, vamos en internet y queremos buscar una palabra que nos aviva, y todo lo que buscamos es predicaciones que hablan sobre la relación con Dios, intimidad con Dios, conocer a Dios. Y en una cierta forma esas frases son que nos incentivan a que nosotros busquemos a Dios, conocer a Dios. Entonces yo sé que conocer a Dios es lo que Dios también pide de nosotros. Dios en una ocasión en Isaías dijo, en Amos, dice: yo no quiero sacrificios, yo no quiero que tú me traigas cabras y ovejas. Lo que yo pido de ti es que me conozcas a mí. Entonces, cuando Dios pide a que lo conozquemos a Él, significa que Dios me pide a mí que yo lo conozca. Por esta razón, yo debo conocer a Dios. Pero cuando yo debo conocer a Dios, debo también saber que Dios también quiere conocerme a mí. Cuando yo pienso en esto, creo que algunos pueden pensar, pero si Dios conoce todo de mí, si la Biblia dice que aún los pelos de nuestra cabeza son todos contados, significa que Dios conoce todo de mí. ¿Qué hay más para conocer? Pero una cosa es que Dios conoce de mí lo que conoce, y otra cosa es que Dios conozca de mí lo que yo le voy a dar de conocer por medio de una relación. Entonces, Dios me dice a mí que lo conozca justamente porque quiere llevarme a que yo tenga una relación con Él. Y cuando hablamos de estas palabras, relación, intimidad, comunión, muchas veces un poco no entendemos algunos conceptos. Por ejemplo, para estudiar la Biblia, para poder entender la Biblia no se entiende solamente leyéndola y orando. Eso es una gran parte, pero también debemos estudiar las Escrituras. Porque las Escrituras muchas veces, a primera vista y solo con oración, no se recibe todo lo que tú quieres. Quien estudia la Biblia lo sabe. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la palabra inmortalidad, uno que cree que es inmortal significa que uno que nunca va a morir, y piensa del alma que nunca muere, porque la Biblia dice que seremos inmortales. Vamos a ser revestidos de inmortalidad, dice 1 Corintios 15 cuando habla de la inmortalidad. Pero cuando tú estudias la palabra y vas a estudiar lo que dice que significa la inmortalidad, te vas a dar cuenta que en toda la Biblia, 66 libros, donde Dios habla de la inmortalidad, no habla del alma, tampoco habla del espíritu, está hablando del cuerpo. Cuando Pablo dice seremos revestidos de inmortalidad, está hablando del cuerpo glorioso, que vamos a recibir un cuerpo glorioso. Entonces, cuando hablamos de la palabra conocer, muchos de nosotros pueden pensar que la palabra conocer es esa capacidad del ser humano de conocer algo por medio de una percepción a través del órgano que es el cerebro, ¿no? A través de percepción de ciertas cosas, ver ciertas cosas, escuchar ciertas cosas, y entonces tú conoces. Pero cuando hablamos de conocer a Dios y que Dios nos conozca a nosotros, debemos conocer bien el significado de conocer. Entonces,
Dios nos quiere conocer a nosotros y nosotros debemos conocer a Dios. Entonces, no sé cómo puedo titular mi mensaje. Lo voy a conocer así: Él me conoce, me quiere conocer, ser conocido por Dios. Y tomé un texto, ¿cuál es el texto que me habló? Que es un texto que siempre me revienta a mí, porque guarda que yo soy un predicador, y el texto que revienta a cualquier predicador lo vas a encontrar en Mateo capítulo 7, del versículo 21 hasta el versículo 23. Pero ese texto no revienta solamente a un predicador, ese texto revienta a cada hijo de Dios, cada persona que profiesa y confiesa que Jesús es su Señor y Salvador. Y quiero leerlo contigo. Toma tu Biblia y lee conmigo Mateo capítulo 7, versículo 20 hasta el versículo 23. Dice así: así que por sus frutos los conoceréis. No voy a leer los de arriba, aunque voy a decir algo, lo que es de arriba, pero de arriba es un paso que dice: guardaos de los falsos profetas, y habla de los frutos. Y al final dice: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo le declararé o profesaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí en ese texto, muchas veces yo no predico en esta forma. Pero este texto lo debo examinar. Porque este texto nos habla muchísimo y algunas dudas va a quitar y otro va a traer conocimiento. Porque justamente la palabra que a mí me revienta y a todos los hijos de Dios nos puede reventar es esa palabrita que el Señor dice al final: nunca te conocí. Y a mí eso me hizo pensar mucho de cómo el Señor un día puede decirme a mí o a cualquiera que va en la iglesia y cree en Él: nunca te conocí, cuando he hecho tantas cosas para Él, y Él me diga que nunca me conoció. Entonces, el hecho de conocer, quise examinar qué significa la palabra conocer, y de ahí me di cuenta que la palabra que Jesús dice, nunca te conocí, no quiere decir ese conocimiento que yo dije al inicio, esa capacidad de un ser de conocer una persona por una percepción a través de los ojos y el órgano que es el cerebro, diciendo: te conozco por lo que veo, conozco quién eres, o te conocí como Dios dice, te conocí de antemano. Vamos a examinar esto y te vas a dar cuenta que esa palabra conocer, en hebreo, en griego, no quiere decir que te conozco por una percepción. No quiere decir que Jesús un día nos va a decir: nunca te conocí porque no sabía quién eres. Jesús no va a decir: nunca te conocí porque no sabía dónde vives. Él no sabía que trabajabas. Nunca te conocí no porque no sabía en qué iglesia ibas. Yo sabía quién eres, qué iglesia ibas, sabía qué zapatos llevas, sabía qué auto tenías, sabía cómo se llamaba tu perro, sabía la comida de tu gato, cómo se llamaba y cuánta porción le dabas por día. Y lo que pasa es que cuando Jesús dice nunca te conocí, esa palabra conocer quiere decir nunca te amé.
nunca me dejaste que te ame. Y eso a mí me da una profundidad tan grande de saber que a mí no me importa si Jesús, entre comillas, me conoce, sino a mí me importa si Jesús sabe que yo le amo. Porque un día cuando me dice nunca te conocí, será por el amor que yo me he dejado que me conozca, no por todo lo que he hecho. Entonces esa palabra conocer significa afecto para un objeto mirado. Y para que podamos entender bien esa palabra, vamos a leer varios versículos de la Biblia, que esa palabra conocer significa designar para algo o amar. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y muchos de nosotros decimos, bueno, Dios me conoció de antes. No, Dios dice, antes de que te formaste, yo te amé. Y eso para mí me da una profundidad de saber que cuando Dios dice que me conoce, es porque me ama. Y Dios me conoce por el amor que yo tengo por Él. Éxodo 33:17 dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has hecho, dice, que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. La palabra te he conocido por tu nombre significa te he amado. Le dice a Moisés, Moisés, ¿me pediste esa cosa? Moisés, y Jehová le dice, y también esto te voy a dar, dice. ¿Por qué? Porque te he amado. Deuteronomio 9:24, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Acá no es el día que Jehová conoció su pueblo. Este será mi pueblo. ¿Y qué es? Lo conozco. No, desde el día que yo os conozco significa en el día que yo elegí amarles, en el día que yo los amé, de ese día me fuiste rebelde, dice. Juan 10, ahora en el Antiguo Testamento se vuelve más profundo todavía. Nuevo Testamento. Juan 10:14 dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y nosotros podemos decir, bueno, Jesús me conoce, como dije antes, ¿por cuál razón me va a conocer? Y yo también le conozco. Y después voy a examinar que muchas veces nosotros decimos que conocemos a Dios y ni siquiera sabemos lo que significa conocer a Dios. Porque los demonios también lo conocen. Y hay varios personajes en la Biblia que conocieron a Jesús. Vamos a citar uno. Nuestro amigo, que siempre le damos con un caño. Judas Iscariote. Estaba con Jesús constantemente. Recibía de Jesús todo lo que quieras. Jesús lo conocía, pero no así como debía conocerlo. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote conocía quién es Jesús, pero no lo amaba. Y como Judas Iscariote tenemos otros varios ejemplos. Entonces a nosotros la Biblia nos muestra que conocer a Dios no alcanza que yo sepa quién es, sino que mi amor por Él me trae una profundidad de relacionarme con Él, y esa relación que yo tenga con Dios me obliga de obedecerle. La obediencia es el verdadero conocimiento de Dios, porque nadie puede obedecer sin amar. Y Dios no acepta la obediencia farisíaca. Lo voy a hacer porque dice la Biblia. No, yo lo voy a hacer por amor. Y esa cosa es la que se pierde. Esa cosa es que se enfría. Hoy nosotros muchos venimos aquí porque debemos venir, no porque queremos por un anhelo de un profundo amor por Jesús.
El amor por Jesús es lo que se enfría y se pierde. Y entonces la religión vuelve a ser de una religión verdadera a una religión fría. Y otra palabra que dice en 1 Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, acá lo tienes, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Jesús me conoce porque lo amo. La palabra, eso es lo que a mí me reventa. Nunca te conocí, pero yo hice, nunca me has amado. ¿Y cómo entonces hice toda esa cosa? No lo sé, tú lo sabes. Pero Él lo sabe si tú lo amas o no. Segundo de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Escucha esto. El fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Ama el Señor a los que son suyos. ¿Y cuáles son los suyos? Los que lo aman y ¿qué? Y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esa cosa, apartarse de la iniquidad, es esa obediencia que cada creyente tiene, manifestando la obediencia y el amor de Jesús. Entonces, cuando aquí la palabra dice, Jesús dice al inicio, no todo aquel que me dice Señor, Señor. Ahora, este versículo, si vamos a examinarlo etimológicamente, bueno, uno dice, bueno, pero acá habla, Jesús le dice, guardaos de los falsos profetas. Habla solo de los falsos profetas. Esto está hablando a todos aquellos que tienen algo con Jesús. Habla a todos aquellos que en un dado momento han amado a Jesús y han creído en Jesús. Está hablando a la iglesia. Y Jesús dice a su propia iglesia. Le dice, un día, cuando llegue el día de que cuando nos presentemos delante del trono, será el día cuando ya no estaremos aquí en la tierra, será el día cuando ya no hay vuelta para atrás, no hay negociación, no hay tiempo de santificación, ayuno y oración, no hay tiempo de ir más al culto para poder recibir de Dios. Es un tiempo ya terminado, estamos delante del trono del Señor. Entonces, cuando estaremos allí, Jesús dice, muchos en aquel día me dirán, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre mío que está en los cielos. Significa que lo que te hace entrar en el cielo es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que conozcan a Jesús y que lo aman a Jesús. Esto es la voluntad de Dios. Pero en aquel día dice que muchos verán y me dirán, pero yo le diré, solo con decir no pueden entrar, ustedes tienen que hacer. Entonces, no el que dice, sino el que hace, es lo que cuenta delante del Señor en una simple iglesia, en un simple cuerpo, en una simple vida cristiana. Porque la mera profesión de ser cristiano y el conocimiento de las cosas de Dios no nos da ninguna garantía de la salvación, porque la salvación es ser conocido por Jesús y conocer a Jesús. Ser conocido por Él significa amado por Él y amar a Jesús. Y la Biblia dice que nosotros lo amamos porque Él nos ama primero. Entonces, ¿cómo yo puedo ser conocido por Jesús? Yo soy conocido por Jesús cuando soy atraído por el Espíritu Santo
Porque yo no puedo conocer a Jesús si el Espíritu Santo no me atrae. Por eso cuando Jesús quiere conocer a alguien, cuando el Espíritu Santo cuando Jesús quiere dejarse a que alguien lo conozca, Él envía su Espíritu y el Espíritu Santo atrae a la persona a Jesús para que pueda conocer a Jesús. Lo que pasa es que muchas personas en la iglesia, después de ser atraídos por el Espíritu Santo delante de Jesús para que lo conozcan, en el tiempo se empiezan a enfriar, empiezan a bajar su guardia, empiezan a dejar de amarlo y siguen viviendo la vida como vivían antes. Porque lo que más importante, lo que debemos hacer en la vida cristiana es cultivar nuestro amor por Dios. Y a veces cultivar el amor por Dios no se puede hacer simplemente solo leyendo la Biblia y orando. Cultivar el amor por Dios es cuando tú tienes relación con tus seres queridos, con tus hermanos, sirviendo a Dios, ayudando a los necesitados. Es donde tú ves la necesidad y donde ves el amor de Dios. Entonces, la obediencia es hacer la voluntad de Dios. La obediencia es la suma de la religión. La obediencia es la fe que se manifiesta en el amor. La obediencia es tu prueba de amar a Dios. Si tú amas a Jesús, la única forma de mostrárselo es obediencia. Y la obediencia es que tú conozcas a Jesús. Eso es lo que Él quiere que tú haces. Nosotros podemos estar muy versados en la música, en los principios de la música. Podemos conocer todas las notas, podemos conocer todo en torno a la teoría de la música, pero puede ser que no somos capaces de tocar ni siquiera una nota de cualquier instrumento. Así como muchos predicadores son muy versados a predicar, pero después para poner en práctica la palabra de Dios, fallan. Nosotros podemos ser capaces de enseñar gramática y teoría muy versadamente, pero quizá después cuando tenemos que dar un discurso oratorio, puede ser que somos muy débiles y torpes. Entonces, que nosotros conozcamos quién es, no significa que lo amamos. Y un día cuando Jesús va a decir, nunca te conocí, es porque nunca te dejaste que te ame y nunca me amaste. Nosotros somos conocidos por Jesús, no por lo que hacemos, sino por nuestro carácter. Nuestro carácter manifiesta nuestra obediencia y nuestro amor. Por eso leí el versículo 20 que dice, así que por sus frutos lo reconoceréis. El carácter de la persona, Jesús dijo, yo un día no les voy a conocer por las horas que han pasado en oración. Escucha bien esto. Jesús va a decir, yo no te conozco por las oraciones que has hecho. No te voy a conocer por las horas largas que has predicado. No te voy a conocer por los likes que tienes. No te voy a conocer por tantas veces que te has sentado a leer la Biblia. Lo que sí te voy a conocer por tu carácter. Como tú te pareciste a mí. Como los frutos del Espíritu estaban en ti. Y como tú manifestaste tu amor a tus semejantes y a mí. Por esto te conozco, dice Jesús. Por esta razón muchos de nosotros, en vez de tener un carácter preparado más, hemos tenido un retroceso. Me pongo yo también en esto, porque la pandemia hoy nos ha llevado a un retroceso, digamos, global. Todos tenemos un retroceso. Todos hoy nos hemos enfriado un poco. Entonces debemos empezar a crecer y avanzar
no tanto, entre comillas, a ver señales y prodigios, sino que nuestro carácter sea un poco semejante a Cristo, más semejante a Cristo. Esa palabra nunca os conocí, es una palabra que a mí me suena, y es una palabra que yo me gustaría que ninguno de nosotros un día escuche, porque nunca os conocí es la palabra más dolorosa que jamás ninguna persona quiere escuchar. Es decir, nunca os amé, porque ustedes nunca me amaron. Nunca te conocí. Se debe entender en esta forma. No porque Jesús no nos ha conocido, sino que Jesús nunca nos amó, porque nosotros nunca los amamos. Y tú puedes decirme, pero Jesús ama a todo el mundo. Acá estamos hablando de un amor que vino por una relación, un amor que vino por una obediencia. Y aquí es la palabra principal de qué significa conocer a Dios. Hay un versículo, Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es esta, que te conozcan a ti. Esa palabra, que te conozcan a ti, todos nosotros debemos decir, bueno, la vida eterna es conocer a Dios. ¿Y qué es conocer a Dios? ¿Qué es lo que dice aquí la vida eterna? Porque Jesús es el que habla. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, y a mí. Que te conozcan significa que te aman. Y ese amor es esto. Es un amor que viene de una relación íntima. Una relación íntima que es llevada con un arrepentimiento genuino todos los días. Y ese arrepentimiento genuino te lleva a apreciar el sacrificio de Jesucristo que hizo por ti en la cruz del Calvario, y que tú puedes estimar la sangre de Jesús, la justicia de Jesús, que todo lo que tú deberías sufrir, lo sufrió Él. Esto te ayuda a tener una intimidad y una relación con Él en una forma de arrepentimiento, porque conocer a Dios, eso no, cuando hablamos de relación, yo no me tengo que relacionar con Dios así como me relacionó con Jorge. Yo no me puedo relacionar con Dios, con Jesús, como me relaciono con Lucas. Dios pide que yo me relaciono con Él en otra forma. ¿Y cuál es la relación que Dios pide que yo tenga con Él? ¿Cuál es la comunión que Dios pide que yo tenga con Él? La comunión es un sentido de obediencia. Cuando Dios dice, quiero tener relación contigo, significa, haga lo que yo te diga. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, te estás relacionando con Dios. Tú me preguntas, pastor, ¿cómo puedo conocer a Dios? Amándolo. ¿Y cómo puedo relacionarme con Dios? Obedeciéndolo. ¿Y pero cómo es esto? Ve, muy fácil. Cuando tú lees la Biblia y haces lo que la Biblia dice, te estás relacionando con Dios. Entonces la relación con Dios, la comunión con Dios, la intimidad con Dios, no es conversar con Él. Porque a veces las personas creen que orando y conversando, yo tuve relación con Dios, tuve comunión ahora mismo. ¿Y cuál es? Y bueno, estuve charlando con Él, conversamos. Nosotros nos equivocamos un poco sobre estas cosas, porque creemos que es lo mismo como los seres humanos. Yo cuando quiero tener comunión con mi esposa y relación, nos sentamos a tomar un café y charlamos íntimamente, ¿no? ¿Por qué íntimamente? Porque somos solamente nosotros dos, los chicos no están. Entonces estamos en lo íntimo, conversando, teniendo relación, entonces conversando en la intimidad. Entonces creemos que con Dios es lo mismo.
¿Qué significa? Que me voy a apartar en un lugar y voy a tener relación e intimidad con Él. Eso es una forma de conversar con Dios, de orar con Dios, de estar íntimo con Él. Pero no es la relación que pide Dios. La relación que pide Dios es la obediencia. Cuando yo obedezco, por eso Jesús dice aquí, no todos un día me dirán, Señor, Señor, y no. Solo los que hacen la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre es que me conozcan a mí y que me obedezcan. Conocer es amarme a mí y que hacen lo que yo le diga. Cuando tú haces lo que Jesús te dice, te estás relacionando. Esto es la relación que Él aprecia. Esto es la comunión. Esto es la intimidad que Él aprecia. Por eso hay muchas personas que yo conozco que se la pasan orando todo el día, se la pasan leyendo la Biblia, se la pasan estudiando la Biblia, pero después en la vida natural, práctica, familiar, son un desastre. Y nosotros podemos decir, wow, estas personas son tremendos siervos de Dios. Estas personas están sirviendo al Señor y estas personas le agradan mucho a Dios. Y a mí no me interesa lo que yo pienso. Tengo que saber la opinión de Dios. Y Él dice, nunca te conocí. Y yo digo, pero para un cachito. Si yo estuve predicando, acá la Biblia dice que esa gente le dijo al Señor, nosotros echamos fuera demonios. Está hablando de un tiempo pasado. Nosotros hicimos esto y nosotros hicimos esto. Pero Jesús dice, lamentablemente nunca os conocí. O sea que en el tiempo que lo estaban haciendo, yo nunca los conocí. Significa que cuando ustedes lo estaban haciendo no amándome a mí, no buscaban mi gloria, no buscaban mi honra. Lo que ustedes estaban haciendo es buscando un nombre para ustedes. Quisieron engrandar su iglesia, quisieron tener muchos likes. No lo sé lo que quisieron, pero no pensaron en mí. Jesús dice, lo que yo peso es el sentimiento y la intención del corazón. Yo no estoy mirando lo que estás haciendo. Y a veces hay personas que llegan en la iglesia y vienen en la reunión y ni siquiera saben por qué vienen. Te hubieras quedado en la cama. ¿Por qué venís? Porque lo que Jesús mira es con qué corazón has venido para escuchar. Jesús no le importa si has venido y te has sentado, que te vestiste y pagaste tu ticket y ofrendaste. Él mira el corazón que le presentaste en la reunión que viniste. ¿Por qué? Para llenar lo que tú le das. Y a veces la gente dice, no estoy lleno, no me siento lleno. Jesús dice, yo quiero llenarte, pero no me estás presentando nada para llenar. Tú presentes un vasito y llena un vasito. Presentes una jara y te llena una jara. Lo que tú presentes, esto es lo que llena Jesús. Y esa palabra, nunca te conocí. Ese conocimiento de Jesús lleva una idea de afecto y de aprobación. Y quiero decir, nunca tuve un amor por ti, nunca tuve afecto por ti, nunca te estuve estimando, dice. Nunca hice ningún relato de ti delante de mi Dios, dice. Como que si me perteneces a mí, porque todo lo que hiciste lo hiciste para ti. Entonces nunca te aprobé, tampoco aprobé tu conducta. Nunca tuvimos ninguna conversación que vino de tu corazón. Siempre viniste a buscarme para tener algo para ti, pero nunca tuviste una conversación que llegó de tu corazón a mi corazón. Cuando tú buscabas a orar y estar conmigo, lo hacías para competir y a ver cuántas horas de oración pasas, pero nunca oraste porque querías estar conmigo.
Siempre buscaste a leer la Biblia solo para preparar sermones y conocer más para poder decirle a los demás, pero nunca leíste para conocerme a mí. Porque la Biblia se lee para tu salvación, no para los demás. Y yo conozco, y tú conoces, conocemos muchas personas, quizá algunos de estas personas somos nosotros, que conocemos muy bien la palabra y la trazamos inmediatamente para algún caso que se nos presenta, pero nosotros, viviendo esto, somos un desastre. Conocemos líderes de iglesias, pastores que se matan para hacer ciertas cosas, pero después cuando tienen que poner en práctica simples principios en su vida, en su familia o afuera, son un desastre. Yo también me pongo en este número. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me pongo? Porque esta palabra me habla también a mí. Y esto no es una palabra de reprensión, es una palabra simplemente para que tú sepas que lo que Jesús busca es que tú te dejes que Él te conozca. Esto significa que tú te dejes que Él te ame. Pero Él me ama. No. Él te ama con su forma. Pero déjalo a que Él te ame. Que te conozca a ti. Porque Él te conoce, pero quiere conocerte más. Tú debes darle esa oportunidad. Y eso es lo que a mí, esa palabra nunca te conocí, haciendo tantas cosas para Él, me hacen entender que conocerlo al Señor y conocer todo en torno a Él, y conocer la Biblia, y conocer textos bíblicos, y pelear que la tierra es plana o es globo, y pelear que esto, quizá me juego lo más importante, que es amarlo a Él, y las cosas que hago, le hago por amor. Porque la Biblia, como yo dije ya, que el caso de Judá Iscariota, estuvo con Jesús, conoció a Jesús, los fariseos discutían cosas bíblicas con Jesús, se podría decir que lo conocían como era, pero no en la intimidad. Y Jesús quiere que nosotros lo conozcamos en la intimidad y que nosotros nos dejemos que Él nos conoce en la intimidad. Y con esto termino diciendo solo, y con esto contesto a una pregunta que siempre se me hace: entonces, ¿cómo conozco a Dios? ¿Y cómo Dios me va a conocer a mí? ¿Y cómo tener relación con Dios? ¿Qué es? ¿Tengo que leer la Biblia y orar? Bueno, esto es una parte, porque Él habla por medio de la Biblia, y la oración es como tú hablas con Él. Pero entonces, ¿cuál es la relación? Es la obediencia. Por eso Jesús muchas veces dijo, porque si usted lee Mateo, antes está hablando de tener frutos del carácter. Después habla de esto, y al final habla de los dos cimientos. Y habla de uno que construyó y el otro construyó. Y a uno se derribó y a otro no se derribó. Y ahí habla de saber escuchar, pero no poner en práctica. Y el otro lo puso en práctica. Son dos diferencias. Y la diferencia es saber y poner en práctica, y saber y no poner en práctica. Y eso es lo que Jesús hoy nos dice. Nunca te conocí significa nunca te amé, porque tú nunca me amaste, y nunca me dejaste que te ame, y nunca me obedeciste. Y yo le voy a decir, pará. Y yo no hice los milagros, y Jesús me va a decir, esto no es obediencia. Esto es algo que me he costado mucho entenderlo, porque como un siervo del Señor, yo pensé que sanar a un enfermo es una obediencia al Señor. Echar fuera un demonio
es una obediencia al Señor. Profetizar es una obediencia al Señor. Eso no es una obediencia al Señor. Eso es un beneficio aplicando mi fe. Obedecer al Señor es que mi carácter se parezca a Cristo, que los frutos del Espíritu crezcan en mí y que yo practique lo que yo conozco de Jesús. Entonces, cuando yo obedezco la palabra de Dios, ahí es donde yo me relaciono con Dios. Entonces uno puede decir, ese creyente qué fuerte relación tiene con Dios. Dice, este muchacho tiene una relación muy fuerte con Dios. ¿Qué significa? Que es una persona muy obediente para el Señor, humilde y obediente. Y por eso ves que algunas personas están por ahí y otros están por allá, por la obediencia. Esto significa tener grande relación con Dios. No que canta cánticos bonitos y no que predica bonitos, sino que en la vida íntima se parece más a Jesús. Y yo eso es lo que quiero incentivarles a ustedes, a que hoy más que nunca obedecemos a Dios. Obedecerlo significa que nos hará fácil. Cuando es necesario perdonar, perdonar, amar, ayudar, orar, leer, predicar, vivir una vida. Y como dice aquí, todos los que conocen a Jesús se aparte de la iniquidad. Significa apartamos nuestra vida de todo lo que puede ensuciar nuestra vida. Eso significa obedecer a Dios. Eso significa ser conocido por Él. Que un día puede decirnos, bueno, a vos te conozco. Y yo voy a decir, pero yo no hice ningún milagro. Mirá Job. Job no sanó ni un enfermo. Job no echó fuera un demonio. Job no profetizó en ningún lado y Job no predicó en ninguna parte. Pero Jesús le dijo a Satanás, che, ¿te diste cuenta de mi siervo Job? Y vos decís, pero ¿por qué siervo? Jesús, con dos palabras, Dios dijo a Satanás, yo lo conozco a él. ¿Y en qué forma lo conoces? Porque es una persona humilde y obediente, justo. Otro que conoce mucho a Dios es Satanás. Satanás tiene más relación con Dios que ustedes, que con Dios. Si la relación sería solo hablar con Dios, conocer a Dios así, porque Satanás se le presentaba a Dios delante con todos sus hijos como un parado, y Dios le preguntaba, ¿y tú qué hiciste hoy? ¿De dónde venís? Y charlaban con Dios, y hablaban con Dios, y conversaban con Dios, y estaban ahí con Dios. Entonces podemos decir que Satanás tiene relación con Dios, pero no es así. Es obedecerlo a Él. Por eso es que hoy en día insisto mucho en esto, que estamos en estos tiempos tan difíciles, más que nunca debemos permitirle a Dios que Él nos conoce por nuestro amor, que Él nos conoce por nuestra obediencia a la palabra, cueste lo que cueste, no importa lo que dicen la gente. Nosotros debemos obedecer a Dios. Lo que Dios nos dice, lo que nosotros hacemos, es donde Él nos conoce y donde Él nos confiesa delante del Padre. Amén.